Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Esta es una transmisión más del canal de Hombres de Guerra, su amigo Dinko Zambrano, y tengo hoy el privilegio de contar con nosotros en esta entrevista, en este Zoom, con mi gran amigo Agustín Laje, un hombre que es una voz, es un referente en la lucha justamente para no perder la masculinidad en este avance del progresismo y de todas estas ideologías nefastas que lo que quieren es desmasculinizarnos usando frases como masculinidad tóxica, patriarcado y cosas así. Es un hombre muy conocido, obviamente, estoy seguro que todos o la mayoría de ustedes ya lo conocen o han oído de él, autor de varios libros, el último tremendo libro, La Batalla Cultural. Entonces tenemos el privilegio de tenerlo aquí con nosotros. Agustín, bienvenido al podcast Hombre de Guerra. Hola Dinko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por todo el trabajo que estás realizando. Sí, gracias Agustín también por tomarte el tiempo. Queríamos conversar un poco contigo, quería tocar este tema que tanto hoy se difunde, ¿no? El hombre es tóxico, cuidado con ser el hombre que quiere superarse, que quiere ser mejor, que quiere tener un carácter firme, que quiere vivir basado, sustentado en principios y en valores, es ser el que sale y pone el pecho, decimos nosotros en Perú. Yo soy el que pone el pecho, quiere decir el que enfrento los problemas, ¿no? Hoy tenemos una generación de hombres que más bien se esconden en la falda de mamá o en la falda de su esposa o quizás hasta de otras mujeres, ¿verdad? Se esconden detrás de argumentos sociales también, ¿verdad? Y es el hombre víctima, el hombre débil, el hombre mediocre, el hombre conformista. Entonces, en el podcast que tengo, Hombres de Guerra, comparto historias mías, ilustraciones mías, porque mi vida tuvo de todo prácticamente. En un hogar que crecí disfuncional, un padre alcohólico, mi madre lo deja a los 4 años, que yo tenía 4, se une un hombre que también era violento. Y crecí en un hogar así, un niño inseguro. Agustín, te digo, tú me veías, si hubiéramos dado al colegio a la misma edad y al mismo tiempo, yo era el tipo al que le quitaban todo. Todo. Yo iba a la cafetería y me quitaban mi sándwich. O sea, era totalmente inseguro. Pero crecí y llegué a conectarme, lamentablemente, con gente delincuente, ¿no? Esos muchachitos que nunca faltan en las escuelas, que me tomaron siendo parte de ellos. Entonces, por primera vez en mi vida yo me sentí, entre comillas, empoderado. Y dije, wow, o sea, no siempre voy a ser el débil, el mediocre, el que todos le hacen bullying. Pero claro, lo llevé al otro extremo, me fui para el lado malo y la violencia surgió en mí como una especie de catarsis, ¿verdad? Yo no era el tipo de estar llorando, yo era el que me volvía violento. No creía en Dios, era totalmente ateo, hermano. Ateo, pero así. Dios, no me vengas con Dios. Yo he estado con gente brava. He estado con delincuentes, he estado en pandillas, he estado en asaltos. Entonces recuerdo, te lo cuento porque es parte de mi historia y lo que comparto en mi podcast también. A veces íbamos a hacer alguna chamba, nosotros decimos, ¿no? Pistola en mano. Y los que iban conmigo tenían pues un rosario, una cruz, una estampita de algún santo. Y yo lo que besaba era mi pistola. Decían, negrita, tú me sacas de esta. Y ellos se enojaban conmigo. Ya, ¿cómo te vas a meter con el de arriba? Entonces, ese fue mi caminar, ¿no? Hasta que en el ir y venir de la vida, que yo estuve por todos lados, en diferentes países aquí en Sudamérica, llego a Aruba, haciendo lo mismo, me meto en lo mismo, y haciendo, y contrabandeando, y metido en vainas. La policía me agarra. Cuando la policía me agarra, el policía que me agarra, en vez de enmarrocarme, saca una Biblia, hermano, y me habla de Dios. Este año, el año 1993, tenía 23 años, tengo 53 ahora, y fue un cambio radical en mi vida. Y no me volví blando, como algunos argumentan con aquellos que profesamos una fe, ¿verdad? O no me volví fanático, me volví más bien lo que nunca había sido, un hombre de verdad. Un hombre con principios, con valores y con un carácter firme y con determinación de alcanzar el objetivo que tengo delante. Entonces, habiéndote dicho esta breve introducción, ¿qué tienes para compartir con nosotros sobre ese tema? Tanto hombre que necesita una palabra de ánimo y un empujón quizá con fuerza. Mira, lo que yo puedo ofrecer es un diagnóstico sobre las ideologías dominantes y cómo están
impactando negativamente en la vida de millones de hombres. Esas ideologías toman distintos caminos, distintas formas, se basan en distintas premisas, pero todas conducen hacia un resultado muy similar, que es el de la destrucción de la masculinidad, porque en el fondo una sociedad es fuerte cuando sus elementos humanos son fuertes y especialmente dentro de esos elementos humanos, no solamente la mujer, sino cuando esa sociedad tiene hombres fuertes. Una sociedad de hombres emasculados, una sociedad de hombres que han comprado relatos victimizantes, una sociedad de hombres esencialmente débiles, es una sociedad absolutamente manipulable. Esto es lo primero que se debe comprender, y es que gran parte de lo que está pasando con el hombre no es fruto de la espontaneidad de la evolución de los sexos. La primer gran ideología que nos ofrecen para interpretar esta voraz emasculación es que esto sería parte de una espontaneidad de la evolución de los sexos en el sentido del progreso. El progreso de las relaciones entre los sexos habría conducido al hombre a asemejarse cada vez más a una mujer, y a la mujer, curiosamente, asemejarse cada vez más hacia el hombre, hasta el punto en que la ideología que termina resultando de todo eso es la que ya conocemos muy bien, y es la que llamamos feminismo. El feminismo es una de las grandes ideologías de nuestro tiempo que está impulsando la emasculación a través de la demonización del hombre. Todas aquellas características que hasta hace poco las concebíamos como especialmente características del hombre, valga la redundancia, hoy están siendo demonizadas cuando es el hombre el que las posee. Cuando es la mujer la que abraza esa serie de características que hasta hace poco eran esencialmente masculinas, pues entonces a eso sí le llamamos empoderamiento. Esto es bien curioso, ¿no? Por ejemplo, un hombre que mantiene su cuerpo, un hombre que está abocado a su labor profesional, claro, un hombre que está preocupado por cuidar a los suyos, claro, un hombre que lidera, un hombre que sabe qué es lo que quiere, un hombre que está determinado a conseguir ciertos fines. Bueno, todo eso hoy está considerado como una serie de características masculinas tóxicas. En cambio, cuando esas mismas características son adoptadas por una mujer, la ideología feminista las concibe como características de empoderamiento. Esto es parte del cinismo y de la hipocresía actual. Junto con esta ideología, que es la ideología feminista, aparece al mismo tiempo otra, que es la ideología antimeritocrática. El mérito es muy importante como móvil para tu vida. El mérito, evidentemente, sin ser naif, sin ser superficial, sin creer que absolutamente todas las cosas en mi vida dependen de mi iniciativa, de mi fortaleza, de lo que yo planifico, de lo que yo emprendo. Evidentemente, mi vida está sujeta a un montón de condicionamientos sobre los cuales yo no tengo poder alguno. Por ejemplo, mi situación de origen socioeconómico. Evidentemente, nadie elige en qué familia van a ser, nadie elige con qué padre se va a criar, nadie elige en qué barrio va a vivir, por lo menos no en los cuando es niño, cuando es adolescente. Y es cierto que uno lleva adelante una vida que está determinada por variables sociológicas que van más allá en muchos casos del poder de uno mismo. Ahora bien, eso no quita la otra parte de la historia, y es que nosotros podemos realizar cosas muy importantes con aquello que se nos ha dado. Hay un margen enorme de libertad humana en el marco de la cual yo puedo desempeñar mi vida a pesar de los precondicionamientos que la vida me ha dado. Exacto. Vos recién comentabas muy bien tu caso. Vos has nacido en una familia determinada, has llevado adelante una vida determinada, pero hubo un momento en el que la libertad se abrió en tu vida para poder escoger otro camino. Exacto. Y ese camino ha sido un camino de éxito. Entonces vos fíjate que esta es la segunda ideología que yo quisiera remarcar en este diálogo, y es la ideología que supone que uno es una víctima absoluta de estructuras
dadas por la sociedad. Exacto. Y que frente a esas estructuras uno no puede hacer No nada. podemos hacer nada. Exactamente. Sí. Y eso, ¿sabés qué pasa, Dinko? Eso aniquila parte de la naturaleza humana que llamamos libertad. La libertad es el dominio que yo tengo sobre mi vida a pesar de las circunstancias extrínsecas, a pesar de las predeterminaciones exógenas. Claro. Esa libertad que una filósofa como Hannah Arendt la concibe como la posibilidad de empezar algo nuevo. Hannah Arendt, que fue una gran filósofa del siglo XX, entendía la libertad humana en muchos de sus escritos como la posibilidad de empezar algo nuevo. Esto encaja perfectamente con lo que vos acabás de comentar cuando a vos se te presentó frente a tu vida delincuencial la posibilidad de conocer una Biblia y empezar algo nuevo. Ese acontecimiento de alguna forma te hace renacer, ¿no? Hermano, definitivamente. Y te cuento algo más, porque a veces hay digamos, ¿no? Desde el lado de la fe, desde el lado de religión, fe, hay un acercamiento que muchos tienen a eso, en el sentido de que necesito de Dios o la fe que sea que profesen, porque necesito paz en mi vida, porque necesito calma, porque necesito prosperar, porque necesito sanidad, porque necesito... Ok, y eso es parte, yo digo, ¿no? Yo tengo una fe judeocristiana sólida, de lo que Dios ofrece, pero tampoco Dios no nos ofrece un mar de rosas, ¿no? Hay situaciones adversas en la fe, y yo no tienes idea, tengo 30 años en el camino de la fe, 27 años como pastor y unos más o menos que 15 años como coach, y te digo, hermano, ¿cuántos hombres he visto? Me dicen, pero ¿por qué Dios permite? ¿Pero por qué Dios? Porque una cosa voy a contar rapidito de lo mío también. Yo llevaba ya 9 años más o menos de casado, 10 años de casado, más o menos 9 años pastoreando. Y la que era mi esposa entonces, y esto también es público, porque yo cuento mi vida para que la gente sepa que lo digo con conocimiento de causa. Que no soy un patita que ha leído un libro y que ha visto un video y se emociona y les cuento, oye, eres fuerte. No, compadre, tengo en mi alma las cicatrices del combate que todo hombre debe tener. La vida es complicada. La vida es complicada, hermano. Entonces 9 años, 10 años de casado, digamos, por 10 años de casado, yo tuve una operación, una hernia inguinal, siempre me gustaba el ejercicio, me excedí de más. Se reventó la hernia, emergencia al hospital, me operaron. Al día siguiente ella llega, teníamos 3 pequeñitas, gemelas de 5 y la menor de 2 años, 3. Llega ella y me dice, amorcito, ¿cómo estás? Mira, te voy a cuidar, no te preocupes, mañana sales de alta, voy a traerte ropa limpia, porque estaba todo sudado cuando me hablaron de emergencia. Hermano, ese día en la noche se fue. Ya venía conversando con otra persona, ya venían amores con alguien más que nunca lo vi venir, nunca sospeché. Fue cariñosa hasta el último momento que me vio, te voy a cuidar, no te preocupes. Se fue. Y eso trajo una cola de consecuencias muy dolorosas. Como pastor, yo perdí la iglesia, ¿no? Hay ciertos estigmas ahí. En fin, hermano, las finanzas, la salud, emocionalmente quebrado, espiritualmente quebrado, financieramente quebrado. 35 años de edad. No sé qué edad tienes tú, pero estás en los 30, ¿no? Promedio 30. Casi 35. Casi 35. 35, Agustín, yo quedé en nada. Un año entero dormí en un colchón en el piso porque hasta la casa perdí. Mis hijitas tenían un camarote, ¿no? Ese es de 2 pisos, camas de 2 pisos. Ellas, las 3 dormían ahí, pero porque se quedaron conmigo, ella las dejó. Ella lo que se llevó fue las cosas que tenía y la plata del banco, el dinero del banco, hermano. Entonces, pero mira, 35 años, estoy hablándote del año 2005, quedé en la quiebra emocional, financiera, espiritual, ministerial, física, porque la operación requería, es decir, muchas cosas más. Gente que comenzó a hablar, no, seguramente que ha hecho, seguramente. Hermano, estoy de pie. Me volví a parar cuando tú y yo nos conocimos, que fue en Uruguay, no sé si lo recuerdas. Sí. Nos conocimos Sí, en me Uruguay acuerdo 2017, 18. 18, ¿no? 2018. O sea, yo tenía en ese momento de 2005 ya 13 años de haber comenzado a levantarme de nuevo. 2005, 2006, 2007 fueron durísimos. Pero una cosa tenía yo en mente. Yo no podía derrumbarme primero, porque mis hijas me necesitaban. Mis gemelas tenían 5 años y la menor 2 años y medio. Yo las llevaba conmigo al trabajo que conseguía. Nosotros le decimos aquí en Perú cachuelo, no sé cómo sería. Ese trabajito que solamente es por un día, por 2, por unas horas, porque no conseguía trabajo. Porque mi currículum decía 10 años de pastor y a ninguna empresa le interesaba eso, ¿me entiendes? Entonces,
Pero no me rendí y seguí, seguí, No. seguí. Muchas lágrimas, mucho dolor. Yo no digo que esté mal llorar, pero lo que digo es que las emociones no pueden dictar lo que un hombre tiene que determinar al final. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque sabemos que es lo correcto que se debe hacer, no por mis Exacto. circunstancias. Entonces me levanté y cuando nos hemos conocido y tú que hemos compartido varias veces, hemos estado en Nueva York, muchas veces en Sí. Lima, hermano, la gente ve y dice, wow, ese pata, oh, ese pata, no, Pedinco, no, no, no. Llegar donde uno está, donde tú estás, por ejemplo, cuántas batallas de las que quizás no cuenta mucho, cuántos reveses, cuántos ataques, cuántos, o sea, hombres como nosotros que llevan las cicatrices del combate de la vida en el alma, creo que estarás de acuerdo conmigo, no le tenemos miedo a la vida. No. Y podemos No, 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 decirle a no. otros en una manera, oye, oye, ya pues, ¿no? ¿No? Sí. Destrábate, levántate. Quizás es difícil correr 100 metros, pero avanza 10, Mm. avanza 3, pero empieza a moverte. Se paraliza el hombre, hermano. Quedan paralizados ante el Sí. miedo, la aceptación, el rechazo, etcétera. Eso quería acotar ahorita, ¿no? Sí, no, es muy interesante lo que estás comentando porque lo que sobreviene como resultado entonces de todo esto que estábamos comentando es el miedo a vivir, Exacto. es el miedo a, vamos a ponerlo en los mismos términos, a empezar de nuevo algo. O sea, es el miedo a la libertad. Cuando vos pasaste por un proceso en el que la sociedad se te comunicó a través de ciertas ideologías, en primer lugar, que todo lo que caracteriza al hombre está maldito. En segundo lugar, que no hay ninguna posibilidad de mérito porque estás, digamos así, encapsulado en estructuras preconcebidas que determinan absolutamente todo lo que sos y prescriben el camino de tu vida. Y ese es el sociologismo atroz con el cual confunden a millones de personas el día de hoy. Falta entonces una tercera instancia, que es la de decir, ahora dependés de mí. Mm. Porque si todo lo que caracteriza tu masculinidad está maldito, por otro lado, no podés hacer nada realmente con tu vida porque clausuré la idea de libertad y la idea de mérito que viene acompañada con la idea de libertad como el fruto de las consecuencias de ser libre. Y bueno, entonces en el tercer lugar necesito un amo. Necesito un amo que me vaya dando migajas Ah. en la medida en que yo voy llevando adelante Y porque una nos vida hemos sin vuelto, sentido. porque nos hemos vuelto seres no pensantes, ¿no? O sea, Exactamente. Dios Y mío. llevas adelante una vida sin ningún sentido, una vida chata, una vida sosa, una vida donde no pasa nada, se pasa solamente el tiempo. En ese tipo de vida lo único que pasa es el tiempo sin que uno realmente pueda hacer cosas significativas porque le han metido en la cabeza que su masculinidad era tóxica y por otro lado le han metido en la cabeza que uno no puede generar nada con esa capacidad natural o esa característica de nuestra naturaleza que llamamos libertad. Entonces, ¿qué tenés como resultado? Un zombie, un muerto en vida. Tiene que ver con lo que vos mencionabas recién, esta gente que está paralizada, atemorizada, que no sabe cómo, digamos así, vivir una vida que sea plena de No, sentido. ¿y sabes qué? Y superar el estigma. Imagínate un poco, un poquito mi situación, ¿no? O sea, yo era pastor y sigo siendo Mm. pastor. Pero cuando comencé a superar de pronto y comienzo esta obra, esta ONG que ahora tengo, a veces llegaba alguien que me decía, por ejemplo, por favor, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, mi matrimonio siento que se va. Y yo en ese momento no me sentía con la autoridad moral de decir, tranquilo, si puedes recuperar tu matrimonio, vamos, porque yo lo había perdido. Aunque lo Sí, intenté, en algún momento compartiremos más los detalles de toda esa batalla por intentar recuperar mi matrimonio. Ahora estoy casado de nuevo con una maravillosa mujer, la conociste en Nueva York. sí, Este, claro. pero tuve que luchar con el estigma que la sociedad pone sobre, cayó, Mm, fracasó, no le mm, resultó, mm, ¿verdad? Y mm, también con el temor a ser rechazado, a ser excluido, a ser etiquetado como mm. que no, él no porque él falló. ¿Y sabes dónde vino para mí el punto de quiebre en eso? Yo estaba en Nueva York en una conferencia también y tuve, digo yo, la bendición de que me hospedaron donde en el primer piso, en el apartamento del primer piso, había un consejero, psicólogo cristiano de mucha experiencia. Y nos encontramos estas cosas, ¿no? En la escalera, sí, estás arriba, sí, mira, yo estoy haciendo esto, soy de Perú. Y le digo, ya que tengo tu tiempo, esto. Y le conté, a grosso modo, así como lo que te he contado a ti, así, 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 así. Y ahora cuando tengo Mm. no, ve alguien se acerca y me pregunta, no siento la autoridad moral. Y entonces él me dijo,
¿Cuántos casos de mujeres con cáncer de mama que han perdido un seno o que han logrado sobrevivir a pesar, ¿no?, de que quedaron mejor sin cabello y sin las mamas, etcétera? Hoy hacen una fundación para la prevención del cáncer de mama, una fundación para la prevención de la parálisis cerebral porque tuvieron un hijo que nació con parálisis, para ayudar y que levantar fondos. Usan su dolor para volverlo una victoria. Entonces, Sí. eso a mí es como que cierto, ¿no? Y logré superar eso. Entonces, pero las voces contrarias son enormes, Agustín. Es una luz de no sirves, no vales, no tienes, y si te atreves a ser diferente a lo que decimos, te vamos a excluir, ¿no? Sí, mira, yo lo que te puedo compartir como experiencia personal reviste otras características, pero que creo que también puede constituir un testimonio que sirva a nuestra audiencia. En mi caso, yo escogí un modo de vida que es muy extraño para el siglo XXI, que es el de escritor. Es decir, convertirse en escritor, te imaginarás que en el propio círculo de uno era muy extraño decir, bueno, voy a estudiar, por ejemplo, ciencia política, quiero escribir libros. Toda la reacción que en general uno recibía era por decirlo menos, de escepticismo, ¿no? Era de, bueno, pero ¿de eso vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se supone que vas a cómo se supone que vas a tener éxito en tu vida escribiendo libros en una época donde se supone que nadie lee, en la época de internet, en la época de las redes sociales, en la época de TikTok, podríamos decir hoy? Sí. Yo mis primeros libros los escribí, para que te des una idea, en un lavadero. O sea, dentro de un rincón de la casa donde suele estar el termotanque, o sea, el calentador de agua, donde suele estar el lavarropas, suele ser un cuartito diminuto, pero bueno, era el único lugar de la casa paterna donde yo más o menos pude colocar un escritorio y unos estantes que funcionaron durante algún tiempo como biblioteca. Y yo hoy escucho, por ejemplo, a trabajadores de la cultura, entre muchas comillas, que dicen que sin subsidios estatales, que sin políticos que les pongan dineros en sus cuentas bancarias, ellos no podrían tener ningún modo de supervivencia con su arte o con su cultura. Esto es absolutamente falso. Uno evidentemente apuesta en la vida. Cuando uno escoge una carrera universitaria está apostando, cuando uno escoge una mujer está apostando, cuando uno escoge tener hijos está apostando, siempre es una apuesta. ¿Por qué? Porque siempre hay riesgos del otro lado. El problema es cuando queremos que esos riesgos lo tome el prójimo que no apostó. Exactamente. Y si sale mal, lo culpamos. Y eso es muy poco hombre. Eso es muy poco hombre, porque si a mí me hubiera ido mal como escritor, y mirá que me ha ido muy mal con con otros emprendimientos que he intentado hacer en mi vida, no está mal que te vaya mal, es normal que te vaya mal. Hasta a Messi le ha ido mal en muchas temporadas de su vida, ¿bien? Claro. No está mal que te vaya mal, lo que está mal es que hagas responsables a personas que no tienen nada que ver con tu apuesta en la vida de tus fracasos. Un verdadero hombre, y vos has hablado del fracaso en materia matrimonial. Yo en este caso lo complementaría con fracasos en la vida profesional y en la vida laboral. La vida está llena de fracasos, lo que importa es cómo uno se levanta, cómo uno aprende, cómo uno se hace cargo de las consecuencias de su libertad. Un verdadero hombre lo que hace es hacerse cargo de sus elecciones, pero hoy no hay libertad. La verdadera libertad, Dinko, consiste no solamente en elegir, sino en comprender que de mis elecciones se derivan hechos sobre los cuales yo tengo una responsabilidad. Exacto. Esa idea de la responsabilidad es lo que ha sido borrado de la conciencia de la mayoría de las personas en el siglo XXI. Vos recién reconociste una responsabilidad en tu fracaso en el matrimonio anterior.
¿Por qué no pudiste superar? ¿Por qué no volviste a tropezar con la misma piedra? Porque reconociste que elegiste mal. Sí. Si uno no puede reconocer que sus elecciones a veces no son buenas, pues entonces continúa tropezando siempre con las mismas piedras. Pero la ideología progresista, que es la que te dice que vos sos una víctima en todos los casos, que tu libertad es una ilusión porque vos estás preso de ciertas estructuras, esa es la misma ideología que no te deja progresar como hombre. Paradójicamente, el progresismo Sí. no te deja progresar porque te dice que no tenés que hacerte cargo de tus elecciones. Sí, excelente lo que dice, hermano, porque trae a mi mente una frase que quiero citarte ahorita. Porque es cierto, entonces nos volvemos víctimas y buscamos que todos nos acepten. Y ay, si alguien dice que estás mal, que eres feo, que estás gordo, que tu salud, que en fin, lo que sea, ¿verdad? Entonces, queremos ser aceptados a fuerza de, y si no sentimos, si no la percibimos, esa aceptación, es como que nos volvemos otra vez, volvemos a la esquinita de la conmiseración, de la autocompasión, del victimismo. Y hace un momento mencionaste algo muy interesante, ¿no? La meritocracia. La Sí. meritocracia, como dijiste, obviamente balanceada, entendiéndola bien, pero alcanzar méritos genuinos, Agustín, requiere disciplina. Porque Claro. yo puedo alcanzar méritos, entre comillas, pagándole aquí, sobornando allá, y me dan el puesto, y me dan una posición, y me entregan hasta una medalla. Pero nada tiene el sabor que solamente una vida disciplinada que alcanza el objetivo tiene. Y quería citarte esto, ¿no? Esta frase la Sí. dijo una actriz y cantante de Estados Unidos, la tengo aquí, la busqué ahora, Sheryl Lee Ralph. No sé mucho de su ideología, pero esta es precisa. Dice, a la gente no le tienes que gustar. La gente no tiene que quererte, ni siquiera tienen que respetarte, pero cuando te miras al espejo es mejor que ames lo que ves. Ese Ujú. entendimiento de uno mismo, oye, yo sé quién soy, yo sé cuánto valgo, yo sé el estilo de vida, la disciplina que tengo. Yo no lo ando quizá promocionando por todos lados, pero a la hora que yo entro en un lugar, que subo a un auditorio, que estoy frente a un micrófono, que me reúno con una persona, que estoy con el taxista que me lleva a un lugar, yo sé quién soy y sé que tengo algo que aportar a esa vida que puede ayudarlo a ser mejor. ¿Qué opinas al respecto? Mira, bueno, varias cosas, varias cosas. En primer lugar, está muy bien el concepto de que no tenés que gustarle a todo el mundo, ni Ujú. que tenés que esperar de todo el mundo una palabra de aliento o una palabra de elogios. Esto es muy importante, tiene que ver en cierta forma con algunos de los conceptos que yo desarrollo en mi más reciente libro, que se titula Generación Idiota, y es que es propio de los adolescentes sentirse completamente afectados a un nivel psicológico cuando no reciben toda la aclamación que ellos consideran merecer. No, no todo el mundo va a aclamarte, no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, no todo el mundo va a decir qué genio y qué buena persona que sos y cuánto te Sí, admiran. Vas a encontrar en la vida muchos matices. El problema acá es que a veces nos desesperamos por tanta aceptación que terminamos convirtiéndonos en una nada con patas. En una nada. Claro, cuando uno tiene que gustarle a todo el mundo, uno no, termina convirtiéndose en nada. en ¿Por nada. qué te convertís en nada? Bueno, porque tenés que agradarle a los cristianos y a los ateos, a los de izquierda, a los de derechas, a los de un club de fútbol y del otro club de fútbol, a los de Boca y los de River. Tenés que agradarle a todo el mundo. Y cuando tenés que agradarle a todo el mundo, ¿qué estás a... ¿Cuál es el precio de ese agrado? Tu personalidad. Sí, y tu La identidad, personalidad. aquello Tu que nos hace identidad. particulares. Exacto. Exacto, exacto. Entonces yo lo primero que te diría es mucho más allá incluso que yo no confío en una persona que no tiene enemigos. Mira, así, yo no confío en una persona, ¿viste? El millón de amigos. No. Yo no confío en una persona que no tenga enemigos. Que no tenga enemigos. Esas personas que agradan a todo el mundo, a mí me dan la pauta de que o no tienen identidad propia o están ocultándola porque están buscando algún objetivo subterráneo. Bien, Mm, entonces, mm, ser franco, ser sincero, decir lo que uno piensa,
argumentar el propio pensamiento, no simplemente sentir. Vos viste, Dinko, que hoy además está muy de moda el siento que. Ya la gente no dice pienso que. No dicen pienso, es cierto. Siento que, ¿viste? Sí. Siento que está mal tal cosa. Siento que está bien. Pero, a ver, no me digas lo que sentís, porque no te vas a diferenciar del perro de tu casa que también siente cosas, ¿sí? A los hombres nos ha sido dada la razón, además del sentir. Y eso es lo que nos diferencia de los animales, por lo tanto empecemos a pensar más, además de sentir, que está bien sentir, pero cada cosa en su lugar. Entonces, lo que yo te diría es que cuando la gente empieza a pensar, empieza a adoptar una identidad que sea reconocible por los demás. Una identidad que no tiene que ser en todos los casos alabada, elogiada, aceptada y ponderada, sino que en muchos casos va a encontrar contradicciones. Y en esas contradicciones uno se va haciendo no solamente amigos, sino enemigos. Claro. Y eso está muy bien que ocurra para tener, creo yo, una vida que valga la pena vivir marcada por valores. En otro orden de cosas, yo quisiera agregar algo más, y es que yo veo muchas páginas de masculinidad que están dando vueltas por las redes, donde lo que te están vendiendo no es masculinidad, sino que es materialismo. ¿Qué te están vendiendo como fuente y como resultado de una masculinidad bien vivida? Un auto último modelo, sí, ¿no? Sí. Te están vendiendo maletas repletas de dinero, mujeres compradas, mujeres que llegan a tu vida buscando tu cuenta bancaria. La billetera. Para ellos, y la billetera. Y Dinko, es impresionante porque muchas de estas páginas incluso pagan por publicidad, y a veces me aparece la publicidad de esas páginas en mis redes sociales donde te están vendiendo básicamente de que si no sos multimillonario, pues no vales nada. Si no tenés una fila de mujeres operadas esperando por tu atención porque quieren tu billetera, ¿no? Entonces no vales nada. Si no vivís en una mega mansión y no tenés el auto último modelo, y no tienes pues vacaciones no vales en nada. Dubái. Claro, exactamente. Si no tenés tus vacaciones en Dubái con un yate repleto de mujeres hermosas, DJs tocando música en el medio del océano, pues entonces tu vida no vale nada. Cuidado, porque esto, más que inducir o digamos así, motivar a los hombres a mejorar su vida, lo que hacen al mediano plazo es deteriorar la autoestima de los hombres. Sí. Porque al corto plazo puede ser motivador decir yo quiero esa vida, yo quiero ese auto, yo quiero esa mansión, yo quiero ese yate, yo quiero conocer Dubái. Pero cuando veas que al corto plazo eso no llega necesariamente, claro, pues entonces caes en un pozo depresivo donde tu vida deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque no tiene esa materia. Y acá es muy importante mencionar algo que debemos saber, que es que ser rico no significa tener una vida plena de sentido. De hecho, las personas más ricas tienen gravísimos problemas de depresión, ansiedad, distintas afecciones de carácter psiquiátrico, porque la vida termina mostrándose como mera materia. La materia se degrada, la materia deja de, digamos así, satisfacer en el tiempo aquello que uno desea, porque lo que uno desea, lo desea en la medida en que no lo tiene. Pero cuando uno puede tener absolutamente todo, simplemente haciendo así, simplemente tocando un botón, ni siquiera el deseo satisface cuando es, vamos a hacer una redundancia, satisfecho. Sí. Entonces, lo que yo diría además como un mensaje que creo que puede servir es: no crean que la verdadera masculinidad se trata de tener cosas. La verdadera masculinidad funcional, bien, digna de ser vivida, creo yo, se trata de tener relaciones satisfactorias, se trata de tener ideales que valga la pena defender, se trata tener una visión trascendente de la vida que a uno le haga vivir las cosas de manera ordenada, y se trata, por supuesto, de llevar una vida donde la libertad se conjugue con responsabilidad, lo cual, por supuesto, implica hacerme cargo de mi vida material para no tener que pedirle a otros que me sostengan económicamente. Eso es importante, sí, pero es una partecita.
Sí. Es una partecita, ¿te das cuenta? Exacto, sí. Y quería complementar esa idea con el hecho de que es cierto, no está mal tener, ¿no? Vamos aclarando eso. Si Dios lo permite, y por ejemplo, y tus libros que están vendiéndose muy bien y avanzas financieramente, si yo avanzo financieramente y esto despega, o sea, no está mal. El problema es darle a eso el significado de mi Exacto, valía como hombre, ¿verdad? Ahora, otra cosa, exacto. en uno de mis podcasts, en uno de los episodios pequeños que pongo ahí en mi Instagram, hablo de mejorarse, ¿no? Seguir creciendo. Y yo creo que uno debe buscar crecer constantemente, no para el beneficio y el alimento de mi ego, ¿no? Y volverme un ególatra, mire, ¿no? Mira, o sea, a lo rey Nabucodonosor en Babilonia, no es esta la Sí. gran Babilonia que yo he construido con mi poder y para la gloria de mi nombre, no. Pero si uno crece y crece genuinamente y crece de manera saludable, es porque nuestro crecimiento, la motivación detrás de mi esfuerzo de crecer, es porque quiero ser útil a mi generación. Tú, Exacto, hermano, o sea que exactamente. desde que te he conocido estás una tras otra. Y no es de que, oye, Agustín quiere que le haga una estatua en Córdoba algún día. No, o sea, es porque tú, ¿me entiendes? Es porque queremos, porque yo sé lo que quieres. Tanto hemos compartido, hermano. O sea, conozco tu corazón. Es el anhelo de influenciar a esta Ujú. generación y de protegerla. Porque tu labor es protectiva. Si bien es combativa, es protectiva. Proteger a aquellos que porque no están informados, porque están influenciados, porque, qué sé yo, toman un camino que termina siendo un derrotero, pues, de frustración y tristeza, porque, hermano, los que ahorita están con la bandera arriba, multicolor, Sí, veámoslos en 10 años. ¿Dónde van a estar? sí. En 15, cuando ya no sean los chiquillos de 20 emocionados afuera de una marcha Mm. y estén en 50, en 60 años. ¿Me entiendes? Entonces, mi Sí. anhelo es eso, sí. Esfuérzate, supérate a ti mismo. Si compites con alguien, compite contigo Ujú. mismo. Yo no gasto Exacto. mi tiempo, hermano, viendo si el otro podcast, si el otro esto, si el otra iglesia, Ujú. si el otro pata, si, oye, no, yo me esfuerzo a mí mismo. Si yo mantengo mi salud física, si me nutro intelectualmente, son mis tres premisas para mí para crecer: disciplina física, intelectual y disciplina espiritual. Ujú. Eso vivo, con eso vivo, hermano. Entonces, pero hoy se ha apagado el switch entre el proceso cognitivo. O sea, la Sí. gente piensa en base al último, no sé, la última tendencia en TikTok, ¿no? Lo último que está moviéndose en Exacto. YouTube o lo que están pasando los ya sabemos tan bien influenciados y comprados canales de noticias, ¿verdad? Hemos apagado el switch cognitivo, el proceso cognitivo y entonces, aquí estoy yo, ¿no? Mm. Una copia más dentro de la masa. Debemos crecer, debemos superarnos, debemos ser Mm. hombres que sirvan, que sean útiles a la sociedad. Y para eso no necesario haber nacido, como decía mi abuela, en una cuna de oro. No, naciste Claro. con el apellido correcto, con el dinero correcto, en la posición social correcta. Necesitas, compadre, hablando así, la firme, clara y sin pelos en la lengua, tener bien puestos los huevos. Fajarse, Totalmente. fajarse bien, Totalmente. poner el pecho. Mi esposa, ella sabe, por ejemplo, ella sabe y lo dice hasta públicamente. Yo sé que si yo tengo una necesidad y le digo a mi esposo, él la va a suplir. Mis hijos Ujú. saben que tienen en mí un papá que se va a poner en la brecha. Sí, si es necesario les llamo la atención, si es necesario pues no, pero yo me pongo en la brecha por los míos, me pongo en la brecha por mi Ujú. generación, me esfuerzo con esto, como tú, con tu libro. Mire, yo no sabía que estabas escribiendo otro libro, y escribir libros Mm. es una tarea titánica. Sí. Y de la categoría, con el léxico que tú usas, Mm. o sea, es algo increíble. Entonces, ¿por qué? Porque quieres seguir influenciando, y vale decir, sirviendo a tu generación. Mm, mm. Mira, yo diría sobre lo que estás exponiendo, me parece muy interesante una serie de cosas complementarias. Lo primero que dijiste tiene que ver con que tener dinero no está mal, ¿no? Evidentemente no, mucho menos en un sistema como el sistema capitalista, donde el dinero llega allí donde se satisfacen las necesidades del prójimo
con buena calidad y con buenos precios. Claro. Es decir, ¿quién triunfa en un sistema de libre mercado? Fundamentalmente triunfa aquel que ha logrado servir a los demás con bienes y servicios que los demás están dispuestos a adquirir voluntariamente porque consideran que es un buen precio o porque consideran que tiene buena calidad lo que está siendo ofrecido. Así es. Con lo cual, el dinero en un sistema de libre mercado distinto del sistema socialista donde tener dinero significa estar expoliando el Estado, ¿bien? En un sistema de libre mercado, tener dinero significa que uno ha tenido éxito en su emprendimiento. El problema, sin embargo, es cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo, porque en verdad el dinero es un medio. El dinero es un medio de intercambio. Cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo, ahí yo entiendo que hay un problema, porque empieza a reflejar por sí mismo un éxito personal que no necesariamente cubren todos los ámbitos de la vida, y hay ámbitos que no son materiales. Vos recién decías, yo trato de alimentarme físicamente, intelectualmente y espiritualmente. Bueno, a ver, el alimento intelectual no se resuelve con dinero, por ejemplo. No. El alimento espiritual mucho menos se resuelve con dinero. Lo único que en todo caso podés resolver con dinero más o menos es el alimento físico. En cuanto, bueno, te pagás un buen gimnasio, tenés un nutricionista, tenés un personal trainer, no sé, no se me ocurre mucho más que uno puede. Tampoco hace falta ser multimillonario, ciertamente, para el gimnasio. Pero bueno, ¿no? Exactamente, pero supongamos cosas que un multimillonario puede tener en ese ámbito que no tiene una persona que no tiene su cuenta bancaria. Bueno, la verdad es que tampoco hay que ser multimillonario para ir al gimnasio, con lo cual empezás a ver que Adam Smith, que fue uno de los grandes padres del sistema capitalista en términos teóricos por lo menos, concebía que la diferencia real, no percibida, real, entre alguien muy rico y alguien relativamente pobre, no digo extremadamente pobre que no tiene ni para comer, sino alguien que está, digamos así, limitado, dice, en verdad no es tan sustancial como uno puede creer, porque, a ver, uno puede decir, bueno, uno vive en una mansión y el otro vive en un apartamento. Bueno, está bien. Uno come sushi de la mejor calidad del mundo y el otro come, no sé, su latita de atún. Arroz con pollo con arroz. ¿Qué sé yo? No sé. Claro. Bueno, uno acude a ver la ópera en Viena y tiene un VIP reservado. Y el otro va a ver, no sé, la banda local que toca el fin de semana en su barrio. Bueno, sí, evidentemente hay diferencias entre una cosa y otra, eso es evidente, pero digamos así, no estamos hablando de dos vidas que no tienen absolutamente nada que ver porque comparten la misma naturaleza humana en el fondo. O sea, las necesidades básicas. Después está el asunto de cómo uno las resuelve, ¿no? Pero las necesidades del hombre, de tener un momento de ocio, de tener salud, de tener alimento, de tener vestimenta, de tener vivienda, esas son necesidades universales. Entonces, el dinero, para no irme mucho por las ramas, el dinero es importante, evidentemente, refleja el éxito en cuanto a que uno sirve al prójimo a través de un buen emprendimiento, sirviendo realmente y de manera voluntaria en un sistema de libre mercado, no así en un sistema socialista, pero cuando uno limita toda su vida al éxito económico, yo creo, y esta es una opinión personal, yo creo que ahí ya hay una vida que se empequeñece, que se empobrece voluntariamente. Hay cosas que van mucho más allá del éxito material, como estábamos diciendo. Sí. Y lo otro que me gustaría agregar sobre lo que estabas comentando es que, en mi caso, para dar un ejemplo personal, vos no te imaginás la cantidad de veces que me han venido a ofrecer dinero para apoyar gente que yo sé que no comparte ni mis valores, ni mis principios, ni mis ideas en general. Me han ofrecido incluso, mirá, te pongo un ejemplo, en un país de Centroamérica, para lavarle la cara a un abortista,
en un programa de televisión donde lo que se me pedía era lavarle la cara, bien, en un programa que iba a durar media hora, me ofrecieron $7.000 por estar media hora sentado con el abortista, no ser contestatario frente a sus posturas. Ni confrontacionista. Ni exactamente. Tratar de hacer que este señor quedara bien parado, porque se ve negocios de por medio, y se me ofrecía a cambio de solo media hora de mi tiempo. Yo jamás en mi vida he cobrado un solo centavo por hacer una entrevista. De hecho, bueno, vos podés dar fe, estamos haciendo esta entrevista y nunca te dije te va a costar tanto. Lo hago gratuitamente y con mucho gusto porque apuesto para la difusión de las ideas. De todas maneras, la primera vez que me ofrecieron dinero por una entrevista, me la ofrecieron en esos términos. Y ahí, si yo hubiera tenido en la cabeza la idea de que el dinero es un fin en sí mismo y no una consecuencia de otras cosas, yo ahí ¿qué hubiera hecho? Bueno, hubiese agarrado a mí, a ver, hubiera podido resolver muchísimas cosas de mi vida con $7.000. Claro. Hubiera podido, por empezar, pagar mi apartamento, el que rento en España, lo podría haber pagado, ¿qué? 10 meses más o menos. Mira. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, pero ahí es cuando uno, cuando tiene otras variables en su vida, y es lo que termina dándote sentido, dice, no, pará, yo no puedo venderme, no puedo perder de vista que el dinero es solo un medio y solo una recompensa. A mí no se me puede recompensar por ayudar a un abortista. No, definitivamente. No se me puede recompensar porque entonces yo estoy a la venta. No estoy a la venta porque no estoy sirviendo al prójimo con buenos bienes y buenos servicios. Estoy vendiéndome a la industria abortista. Exacto. Que yo la considero esencialmente mala y más aún genocida. Por supuesto que dije que no, por supuesto. Pero con este ejemplo, ¿qué te quiero dar a entender? Que es muy importante tener las prioridades de la vida claras. Cuando toda tu prioridad, porque viste mucho en TikTok y mucho en Instagram, que era tener una fila de modelos que quieren tu billetera, tener tu fiesta en el yate, tener tu mansión o tu auto último modelo, entonces tarde o temprano vas a estar a la venta. Estar a la venta. Sí, hombres que son prostitutos que prostituyen sus valores, por eso. Sí, pues. Y quisiera concluir, me encantó esta reflexión que has dado, hermano, porque es muy cierta y es tan necesaria. Y espero que miles escuchen y vean esta entrevista. Quisiera concluir con una reflexión que la escuché por primera vez. Habrás escuchado de Jordan Peterson, tremendo tipo, de verdad. Tengo algunos de sus libros. Bueno, él dice en una entrevista con Joe Rogan, ¿no? Él habla, ese corto solamente él habla y dice, el hombre necesita ser peligroso. Contrario a los pensamientos de hoy en día. El hombre necesita ser peligroso, necesita tener la capacidad de causar gran daño, pero tener el suficiente dominio propio para no hacerlo. Porque si solamente eres un débil, eres una oveja, eres un conejo. O sea, tu propia mansedumbre no tiene ningún mérito porque no te queda otra cosa más que ser manso. Entonces él cita ahí un pasaje de la Biblia que nunca lo había visto como él lo presentó. Él dice, por eso es que Jesús dice en la Biblia, sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces, él dice, eso literalmente significa tener la espada en tu cintura, pero envainada. Y a pesar de que sabes que puedes manejarla bien, desenvainándola y causar gran daño, tú tienes el dominio propio de tenerla en la vaina. La capacidad de causar gran daño, pero el dominio y la disciplina personal de no hacerlo. Y concluye en otro pasaje, porque es un tema que lo busqué y lo amplié bastante en el estudio de esto. Él decía, porque le preguntó, bueno, señor Dr. Peterson, y entonces, ¿qué es para usted, cuál es para usted el hombre más peligroso? Y él dijo, el que es bien articulado en sus palabras. Claro. Es tremendo, y es muy cierto. Entonces, eso necesitamos, y no ser el débil, el inútil, el ignorante, el que, Dios mío, ¿has visto cómo escriben hoy en día, hermano? Los textos, su gramática, o sea, hay un
una bajada de culturización, de entendimiento, de desarrollo personal y obviamente de debilidad de carácter tremenda. Entonces, ese es el anhelo que tengo y tremendo con el tiempo que tengo contigo compartiendo esto. Mira, agregaría una reflexión ética a lo que acabas de mencionar, y es que si no tenemos la capacidad de ser peligrosos, nuestra mansedumbre no vale de nada. Si no tuviésemos la capacidad de mentir, decir la verdad no tendría ningún valor moral. Si no tuviéramos la capacidad de hacer daño, de hacer el mal, pues hacer el bien no tendría ni siquiera sentido en nuestra conciencia, no habría conciencia moral. Solamente podemos ser mansos como palomas cuando podemos ser astutos como serpientes. Exactamente. Aquellos que solamente son palomas, en verdad son tontos, porque creen que tienen una virtud cuando en realidad no tienen opción. No tienen opción, exacto. Solamente allí donde hay opciones a la vista, el hombre se vuelve moralmente capaz. Allí donde yo puedo elegir, yo tengo la alternativa entre lo bueno y lo malo. Exacto. Si yo no tuviese esa alternativa, entonces no estaría dirimiéndome en un terreno ético. Con lo cual, lo que dice Jordan Peterson es completamente cierto, y creo que hemos perdido de vista que ser peligroso tiene que ver también con la propia supervivencia. Por favor, cuando por supuesto. Cuando yo no soy peligroso, necesito que otros sean peligrosos por mí. Esa es la base del Estado moderno. Pensado por Hobbes en el siglo XVII. Thomas Hobbes, el filósofo político más importante del siglo XVII, fundamentó el Estado absoluto del siglo XVII bajo la idea de que el hombre era demasiado peligroso a menos que tuviera por encima de él una autoridad mucho más peligrosa que lo sometiera a la mansedumbre, o sea, el monarca absoluto. Si el hombre no tenía un estado absoluto que lo aplastara, pues entonces ese hombre se mataría, habría una guerra de todos contra todos. El hombre sería el lobo del hombre. Lo que no contemplaba Hobbes eran las capacidades morales del hombre, por supuesto. Exacto. Entonces, otra vez, cuando vivimos en una sociedad totalmente estatizada, donde la afrenta contra la libertad avanza cada día más, lo mejor que podemos hacer es ser astutos como serpientes, o sea, capaces de peligrosidad, pero mansos como paloma, que como vos bien decías, significa en la medida en que no me hagas daño, puedo ser la paloma de la paz. Exacto. Ahora, si te metés conmigo o te metés, peor aún, con los míos, pues entonces se desatará mi furia. Exactamente. Mire, te cuento ahí rapidito, ¿no? Mi esposa es una dulzura de mujer. No, mujer de casa, niña siempre de casa, nunca vivió las cosas que yo viví, no nació una chica de calle, jamás. Entonces cuando yo comparto a veces algunas ideas y yo siempre voy atento en la calle, tú sabes cómo está la delincuencia ahora, la violencia ahora. En Perú, Trujillo, mi ciudad es la segunda más peligrosa del país, ¿ok? Asesinatos todos los días, etcétera, etcétera. Sí. Entonces yo le decía en una reflexión, le digo, amor, mira, vamos por la calle. Y yo estoy a 3 metros de ti porque, no sé, me quedé contestando una llamada o qué sé yo. Y veo que alguien te quiere asaltar o te está jalando la cartera. Perdóname, pero yo no me voy a poner a orar y decirle, Dios, protege a mi esposa. Tengo 2 buenos brazos, 2 buenas piernas y para el mal del delincuente, mucha experiencia de calle. Así que o corre bien rápido o le va a doler. ¿Me entiendes? Entonces, ella se queda como que callada y le gusta, pero eso es cierto. Hoy en día eso es no, o sea, que estás promoviendo la violencia. No, estamos promoviendo, obviamente, como lo acabas de mencionar también muy bien, fundamentado en principios, en valores. Estamos promoviendo la debida masculinidad. El hombre tiene que tener, volviendo a las palabras de Peterson, la capacidad de hacer gran daño, pero el dominio propio de no hacerlo. A menos que se dé, ¿no? Como el ejemplo que acabo de poner, extremadamente necesario. Sí. Así es. Bueno, Dinko, te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu espacio. Gracias por tan rico y estimulante diálogo.
No, gracias a ti, hermano. Excelente también. Y satisfecho, feliz, contento de reconectarnos y espero pues verte pronto de alguna manera personal también allá en Estados Unidos. Ya te contaré los planes para allá. Ojalá así sea, ojalá que nos veamos pronto. Un abrazo para vos y para toda tu audiencia. Gracias. Igual para ti. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Igualmente.